Vamos a hablar sobre la división de subredes. La división de subredes permite segmentar la red en partes más pequeñas, denominadas subredes, lo que facilita la administración y el control del tráfico. Dentro de cada red existen tres tipos de direcciones IP: la dirección de red, direcciones de host y dirección de difusión. En la tabla podemos visualizar una descripción de cada una de estas direcciones. La dirección de red está formada por todos los bits de host en 0. La dirección de difusión tiene todos los bits de host en 1. Y entre estas dos direcciones tenemos el rango de host utilizables, donde la primera dirección útil está representada por todos los bits en 0 y al final el último bit será 1. La última dirección útil, en donde todos los bits serán 1 y el último bit será 0. Para realizar el cálculo de subredes existen varios métodos. Aquí se revisarán tres procedimientos. El primero es el método clásico. Vamos a revisar el método clásico. A partir del siguiente requerimiento definiremos dicho procedimiento. Se solicita tener dos subredes a partir de esta dirección de red 192.168.1.0 con un prefijo 24. Este prefijo nos indica que los primeros 24 bits pertenecerán a la porción de la red. Y los últimos 8 bits pertenecerán a la porción de host. En nuestro procedimiento debemos definir el número de subredes, el número de bits que identifican a la porción de la red y el número de bits que identifican a la porción de host. El número de subredes lo vamos a calcular a partir de la fórmula. Ahora, vamos a revisar en nuestra tabla para determinar cuánto debe valer n en nuestra fórmula. Definimos que el valor de n es 1. Por lo tanto, 2 elevado a 1 nos dará como resultado 2, que vienen a ser nuestras dos subredes. Al mismo tiempo, podemos determinar el número de bits. El valor de n es 1 y este vendría a ser el número de bits. Ya tenemos definido nuestro valor de 1. Este 1 nos viene a indicar el número de combinaciones. Por lo tanto, con un bit nosotros vamos a tener dos combinaciones. 0 y 1 nos van a definir los rangos de las subredes. Continuando con nuestro procedimiento, vamos a tomar la dirección IP y la máscara de subred y los vamos a convertir en una cadena de bits. Como pueden ver, vamos a hacer uso de la misma tabla para obtener su equivalente en binario. Recuerden, vamos a sumar las posiciones que se encuentran en 1. Aquí tenemos el caso del primer octeto, 192, en donde 128 más 64 nos da como resultado 192. El mismo proceso debemos aplicar para los otros octetos y de la misma forma
Esto aplicamos a la máscara de subred. Ya tenemos realizada nuestra conversión en binario. Ahora vamos a calcular el valor de la subred. Partimos de nuestro prefijo de red. El que se nos proporcionó con el requerimiento. Tenemos definida la porción de la red, la cual la pasamos a su equivalente en binario y sumamos todos los unos que se encuentran dentro de la porción de la red. Ahora vamos a hacer uso del bit que calculamos al inicio, el valor de n. Entonces tenemos aquí el valor de la red, el valor de la subred y el resto que nos queda será la porción de host. En total, haciendo la suma, obtenemos un valor de 25 bits. Y si lo pasamos a su equivalente decimal, obtenemos este resultado. Ahora, para encontrar el número de hosts que tendremos en cada subred, vamos a sumar en la porción de hosts todos los ceros. Tenemos como resultado 7 bits. Ahora vamos a calcular el número de hosts. El número de hosts lo vamos a calcular a través de 2 a la n menos 2, donde n vale 7 menos 2. Ese menos 2 equivale a que no vamos a utilizar las direcciones de red ni de difusión. Únicamente es para obtener el número de hosts utilizables en cada subred. El resultado que obtendremos será de 126. Para continuar, vamos a trabajar con los equivalentes binarios, tanto de la dirección IP como de la máscara de subred. En el caso de la máscara de subred, tenemos que tener bien claro la red, la subred y la porción de host. En el caso de la dirección IP, la red, la subred y la porción de host. Es aquí con el valor de la subred donde vamos a obtener las subredes. Recuerden que tenemos dos combinaciones, 0 y 1. Ahora vamos a trabajar con la dirección IP. Y más específicamente vamos a trabajar con una parte en decimal y el último octeto en binario. Entonces, cuando el valor del bit vale 0, procedemos a aplicar la regla. En la porción de host, para obtener la dirección de red, todos los bits en 0. Para obtener el valor de la dirección de difusión, todos los bits en 1. Y todo lo que se encuentra aquí, en el medio de estas dos direcciones,
y todo lo que se encuentre entre estas dos definirá el rango de direcciones utilizables que podemos aplicar para asignar a los diferentes dispositivos de red. Procedemos a realizar el equivalente decimal del último octeto. Resumiendo, vamos a tener el primer valor sería la dirección de su red, 0. El segundo valor, la primera dirección útil, sería 1. El valor de la última dirección útil sería 126. Y el valor de la dirección de difusión tendríamos 127. Ahora vamos a obtener la segunda subred, cuando el valor del bit sea 1. Realizamos el mismo proceso. Separamos la porción de la red de la porción de host. Aplicamos la regla. Para obtener la dirección de red, todos los bits en 0. Para obtener la dirección de difusión, todos los bits en 1. Y lo que se encuentre entre estos dos sería el rango de hosts utilizables. Para obtener la primera dirección útil, todos los bits en 0 y el último en 1. Para obtener la última dirección útil, todos los bits en 1 y el último bit en 0. Ahora procedemos a hacer la conversión en decimal. Al obtener el equivalente decimal, tenemos que la dirección de red termina en 128, la dirección de difusión en 255, la primera dirección de host útil 129 y la última dirección de host útil 254. Ahora vamos a resumir nuestros resultados. Tenemos que el número de bits para la subred es de 1, el número de subred es 2 y el número de host por subred 126. Tenemos nuestras subredes, subred 1 y subred 2. Recuerden, lo que acabamos de obtener aquí es la dirección de la red, que define la subred en nuestro requerimiento. La dirección de la red, el prefijo y su equivalente en máscara de subred. Ahora vamos a revisar la división de subredes mediante el método del número mágico. Tenemos ahora el mismo requerimiento. Se solicita tener dos subredes a partir de la red 192.168.1.0 con prefijo 24. Mediante este proceso vamos a determinar el número de subredes, el número de bits correspondientes a la porción de red, el número de hosts y el número mágico. El número de redes está dado por la fórmula 2 a la n. ¿Cuánto debe valer n para que podamos tener dos subredes? N debe valer 1. Por lo tanto, 2 a la 1 es 2. Este es el número de subredes. El número de bits de subred corresponderá al valor de n, o sea, 1. Ahora, vamos a tomar la máscara de subred y vamos a obtener su equivalente en binario. Al analizar
la porción de la red, obtenemos un total de 24 bits. Entonces tenemos los 24 bits que corresponden a la red, más un bit que corresponde a la subred. Este bit nosotros lo obtenemos del valor obtenido a partir de n. Por último nos quedan los bits que corresponden a la porción de host. Vamos a tener en total un total de 25 bits, incluyendo el bit de subred. Y este sería su equivalente en máscara de subred. Para obtener o determinar el número mágico, nos ubicamos en el bit de subred. El valor del número mágico dice que a partir de la izquierda empezamos a contar todos los unos y el último bit en 1 es el que me determina el valor del número mágico. Y vamos a obtener este valor utilizando nuestra tabla. Entonces vamos a tener 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. En 128 es donde nos recae el valor del número mágico. Es este número el que nos permitirá determinar los rangos de direcciones. Por último, tengo que calcular el número de bits que corresponden a la porción de host. Tenemos aquí 7 bits. Con este valor aplicamos nuestra fórmula de cálculo, donde 2 a la n menos 2 va a ser igual a 2 a la 7 menos 2 igual a 126. Lo que nos indica que vamos a tener 126 hosts por cada subred. Ya tengo toda esta información consolidada. A partir de ahí, empiezo a construir mis subredes. Para continuar, a partir del número de red inicial que recibí durante el requerimiento, empiezo a construir mis subredes. Empezando por la red 192.168.1.0. El siguiente rango lo determino a partir de dos coordenadas. Una es el octeto, en donde me recayó el último 1, que corresponde al número mágico. Y 2, sumo el valor del número mágico en el octeto correspondiente. En este caso, sumo el 128 en este último octeto. Y ya tengo determinadas mis dos subredes. Ahora puedo decir que tengo la subred 1 con 192.168.1.0 y la subred 2 con 192.168.1.128. Ambos vendrían a ser las direcciones de subred para cada segmento. Por último, para obtener las direcciones de difusión, simplemente le resto el 128 en una unidad y ya tengo la difusión. Y en este otro caso, le sumo 128 y le resto en una unidad para obtener el 255. Y hasta aquí llegaría el procedimiento que corresponde al número mágico.
Vamos a realizar otro ejercicio aplicando el método del número mágico. Esta vez se solicita tener 6 subredes a partir de la dirección 192.168.1.0 con un prefijo 24. Tenemos que calcular el número de subredes, el número de bits de la porción de red, el número de hosts por subred y el número mágico para determinar los rangos de direcciones. El número de subredes está dado por la fórmula 2 a la n, donde ¿cuánto debe valer n para soportar 6 subredes? Vamos a ir a nuestra tabla. Tenemos 3. 2 a la 3 nos va a dar 8 subredes. Como nosotros solo necesitamos 6 subredes, entonces nos alcanza. Muchas veces se nos van a presentar estos casos, en donde nos piden un número de redes y en base a esta fórmula tenemos más redes de las que necesitamos. En estos casos no hay ningún problema. Es mejor que nos sobren las redes antes que nos falte. Ahora tenemos 2 a la 3, que nos da como resultado 8 subredes. N viene a ser el número de bits que pertenecen a la porción de la red. El siguiente paso es obtener la máscara de subred y obtener su equivalente en binario. Ahora vamos a calcular el nuevo prefijo de la porción de red. Inicialmente nosotros tenemos 24 bits, que cumple con el requerimiento inicial. Entonces tenemos los 24 bits de la red, más 3 bits que corresponden a la subred que vamos a calcular. Y los bits restantes corresponderán a la porción de host. Entonces ya tenemos la porción de la red, subred y host. Ahora vamos a sumar todos los bits que se encuentran en 1 para determinar el nuevo prefijo de la porción de la red. Tenemos ahora 27 bits que corresponden a este equivalente en máscara de subred. Ahora vamos a calcular el valor del número mágico. La regla del número mágico establece empezar desde la izquierda y nos detenemos hasta el último 1 que corresponde a la máscara de subred. Ya tenemos el bit. Ahora vamos a utilizar nuestra tabla para calcular el número mágico. El número mágico nos recayó en el cuarto octeto. Por lo tanto, empezamos con 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nuestro número mágico es 32. Por último, nos queda calcular
el número de bits de la porción de host. Nosotros tenemos aquí 5 bits. Por lo tanto, aplicamos nuestra fórmula. 2 a la n menos 2. Tenemos 2 a la 5 menos 2, 30. Ese es nuestro resultado. Esto quiere decir que vamos a tener 30 hosts útiles que podemos utilizar para asignar a los dispositivos en cada una de las subredes. Hasta este punto ya tenemos consolidada toda nuestra información. A partir de esta dirección IP 192.168.1.0 vamos a construir nuestras subredes. Nuestra primera subred será la 192.168.1.0. Como el número mágico recayó en el cuarto octeto, es ahí donde tenemos que aplicar la suma del número mágico. La segunda subred estaría definida por la 1.32. El resto de subredes las vamos construyendo en incrementos de 32. Ahora listamos todas las subredes que tenemos en nuestro requerimiento. Para calcular la dirección de broadcast, únicamente restamos una unidad al número de la subred. Y en la última subred le sumamos el valor del número mágico y le disminuimos en una unidad. Ya hemos obtenido la dirección de broadcast. Como observación, se puede indicar que el número de la red siempre terminará en un número par. La dirección de difusión siempre terminará en un número impar. Entre la dirección de red y la dirección de difusión se va a encontrar el rango de hosts utilizables. Para resumir, debemos calcular a partir del requerimiento el número de subredes, el número de bits de la porción de red, el número mágico y el número de hosts. Con toda esta información, partimos de la dirección inicial para construir nuestras subredes. Los rangos de cada subred estarán dados por el número mágico. Una vez determinado las direcciones de red, el último paso sería determinar la dirección de difusión, el cual obtenemos al restar en una unidad el número de red de la siguiente subred. Y al final sumamos el número mágico y lo disminuimos en una unidad. Y con esto terminamos este ejemplo de división en subredes aplicando el método de número mágico. El último método de división en subredes es el método mediante tabla. Como pueden observar, aquí tengo una tabla donde se resume el prefijo, la máscara de subred, el número de subredes, número de host y el número mágico. Según el requerimiento solicitado, yo puedo buscar en mi tabla los parámetros que se acoplen a mi requerimiento de red. Por ejemplo,
Yo tengo esta dirección de red y en base a esta dirección me solicitan dos subredes. Busco en mi tabla un parámetro que se acople al requerimiento solicitado. Entonces, yo puedo ver que al tener un prefijo 25, cumplo con las dos subredes que me están solicitando. Al mismo tiempo, dispongo de otros parámetros, tales como la máscara de subred, el número de host y el número de mágico que me permite construir los rangos de red. Como pueden ver, he realizado fácilmente el cálculo. Tengo las dos subredes, el número de host, el número mágico y el prefijo o máscara de subred. Con estos parámetros ya puedo construir mis redes. A partir de la red 192.168.1.0 puedo construir mis dos subredes. Y listo, acabo de calcular mis dos subredes. Ahora se tiene un nuevo requerimiento. 6 subredes con esta dirección de red. Busco en esta tabla el parámetro más adecuado a mi requerimiento. Como necesito 6 subredes, aquí tengo el parámetro. Con este prefijo yo puedo tener 8 subredes, de las cuales voy a utilizar 6. Listo. Ya tengo el número de subredes, que es 8, de las cuales voy a utilizar 6. El número de host, 30 por subred. El número mágico, 32. El prefijo 27, con una máscara de subred de 255.224. Con toda esta información, simplemente me limito a construir mi red, empezando por la red 192.168.0. Empiezo a definir los rangos. Tengo mis 8 subredes. Como pueden ver, este método es sumamente fácil y rápido. Pero antes de poner en práctica este método, hay que tener muy claro la implementación de los métodos anteriores. Ahora tenemos un nuevo requerimiento. Se solicita de una red con 60 hosts por cada subred. Como se puede observar, dispongo de un parámetro que me permite obtener 62 hosts útiles por cada subred con este prefijo. Por lo tanto, tengo 4 subredes de 62 hosts cada uno, con un número mágico de 64, con un prefijo 26 y una máscara de subred de 255.192. Y para terminar, este ejercicio es de propósito general, únicamente diseñado para cumplir un requerimiento específico. Por esa razón no tenemos una dirección de red, ya que muchas veces existen situaciones en las cuales, ya sea en un examen de actitud, muchas veces nos hacen estas preguntas de propósito general, para el cual debemos estar preparados. En estos ejercicios no se utilizaron los términos de direccionamiento con clase,
ya que actualmente en la división de subredes, mediante el direccionamiento con clase A, B y C, ya representa un concepto obsoleto y por lo tanto no se utiliza. La división de subredes resulta mucho más fácil cuando se tiene como punto de partida los límites del octeto. Es decir, vamos a dividir en subredes a partir de los prefijos 8, 16 y 24. Y con esto concluimos este tema de división de subredes. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.